Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo programa, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido y también lo que va a ocurrir, lógicamente, la próxima jornada. Ya os anuncio, es nuestro último programa en domingo. Y eso pues va a tener unas consecuencias, que el programa se traslada al lunes, en el mismo horario, en la misma franja horaria, aunque por desgracia pues no podremos contar con nuestro compañero Héctor en vivo y en directo, aunque yo estoy seguro que entrará seguro en el programa. Hoy se hace cargo de los mandos de la máquina porque Alejandro nos ha hecho pirola por temas laborales, con lo que si hay algún fallico o lo que sea, no lo tengáis en cuenta, que lo tenemos con la L de prácticas al pobre Héctor. Sin más dilación, vamos con el fútbol femenino, con la voz de Luis Aranda. Muy buenas noches, Luis. Hola, Francho, muy buenas noches. De momento ya vemos que nos ha colocado bien, ¿eh? Sí, nos ha puesto centrados. Bueno, esta semana ha sido una semana, llamémoslo así, diferente en el fútbol femenino. El presidente de la Federación Aragonesa, el señor Torralba, que ya anunciaba pues ese torneo, esa fase que se ha celebrado en las instalaciones de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, y eso no implica que no haya habido liga, al menos en la segunda federación, con lo que, si te parece, vamos con los resultados de las nuestras. Y bueno, por parte del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, pues no han sido las mejores noticias, ¿no, Luis? No, tenemos dos derrotas en nuestra segunda ref de nuestros equipos. La derrota por 0 goles a 1 de la Sociedad Deportiva Huesca ante el Racing de Santander y la derrota en tierras gallegas del Atlético Villalonga 2, Zaragoza Femenino 0. Bueno, lo dicho, el desplazamiento a Galicia muy complicado, campo de hierba natural, algo a lo que no estamos acostumbrados, terrenos de juego, pues bueno, encharcados, embarrados y aparte, pues bueno, pues un equipo que está en zona intermedia, pero que tiene puntos, que tiene nivel y que no ha podido ser, que no ha podido ser. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca creo que tuvo bastantes ocasiones para poder modificar el marcador inicial. No fue así y un único gol del Racing de Santander en el minuto 28, pues bueno, aleja los puntos de la Sociedad Deportiva Huesca. No es buena jornada. ¿Contra quién juegan las nuestras la semana que viene? Bueno, pues la semana que viene hay un Cornellá Sociedad Deportiva Huesca, que evidentemente no vamos a decir lo importante que es, tal y como está de apretada la clasificación, y un Zaragoza femenino contra la Sociedad Deportiva Eibar. En clasificación, alejados, cercanos, ¿cómo va el descenso? Que al fin y al cabo es lo que estamos viendo, Se que queda. tenemos que mirar con los dos equipos, ya no solo con uno. Sí, es cierto que los 26 puntos del Zaragoza femenino aún pues le dan esa calma, le dan esa tranquilidad, porque bueno, la cosa está metida con Sociedad Deportiva Huesca con 22, Osasuna tiene, creo recordar, 19, Cornellá tiene 11. Bueno, sí que es cierto que las dos últimas posiciones están un poco más alejadas. Ha conseguido puntuar tanto Pradejón como Cornellá, rascan un puntito, pero bueno, lo dicho, siguen estando lejos, no puntúan mucho, nosotros tampoco, evidentemente, pero ellos no puntúan habitualmente, así que de momento pues tenemos ese pequeño margen.
La próxima semana sí que volveréis vosotras a disputar jornada en tercera federación. Hacemos así Sí, un resumen rápido. esta, ¿Contra quiénes vamos a jugar? esta jornada, esta semana también ha habido jornada, solamente había parón en preferente. Si quieres analizamos muy rápido. Zaragoza femenino 0, 2 Levante Las Planas, el líder de la categoría. Intentaron las del Mudéjar, pues bueno, hacer un poquillo la trampa, las metieron en el campo pequeño del Mudéjar a ver si les podían dar un susto. Me parece una buena herramienta ante un rival que necesita espacios. Y bueno, pues el resultado fue al final por derrota por 0 goles a 2, pero es un resultado corto viendo lo que suele conseguir Levante Las Planas. Y por otro lado, había derbi zaragozano, Valdefierro 2, 1 Ebro. Perfecto. ¿Contra quién jugáis la semana que viene? La semana que viene es Levante Las Planas Valdefierro, día duro, seguro. Ebro contra Villarreal y Sigul contra Zaragoza Femenino. Y ahora sí, no había preferente, porque como bien comentas, estábamos jugándonos esa clasificación en la Copa de España de selecciones territoriales con la sub-14 y con la sub-16. Y no han ido bien las cosas, ¿no, Luis? Bueno, no han ido bien. Esta mañana he estado presente en los partidos, he estado allí viendo, pues bueno, cómo se desarrollaba todos los encuentros. Lo cierto es que al final Aragón ha tenido un crecimiento brutal en fútbol femenino, se demuestra con las selecciones. Antes era muy complicado acceder incluso a las fases de oro. Aragón ya lleva días metiéndose y dando guerra, pero sí que es cierto que con estas comunidades tan grandes como, pues bueno, Madrid, País Vasco, Cataluña, se nos siguen quedando un poquito lejos a nivel deportivo. Pues tocará trabajar más, tocará remar más para ver si podemos sorprender de alguna manera a este tipo de selecciones. Creo que tenemos protagonista, ¿no, Luis? Así es, hoy tenemos a Elena Jackson, Pues vamos capitana con, de la sub-16 aragonesa y jugadora del Club Deportivo Ebro. vamos con Elena. Muy buenas noches, Elena. Hola, Hola Elena. ¿Cómo ha ido? Bueno, ya sabemos que deportivamente, pues no hemos conseguido el objetivo. Bueno, el objetivo ya estaba cubierto, ¿no? El poder entrar en ese campeonato. Pero ¿cómo os habéis sentido? ¿Cómo lo habéis disfrutado? pues bueno, la verdad que es un orgullo poder llevar la camiseta de Aragón y la verdad que lo hemos disfrutado bastante, pero el último partido sí es verdad que nos ha costado muchísimo más y para nosotros ha sido muy duro debido al fallecimiento de nuestro utillero Manolo, que también pues estaba en el campeonato y eso. Sí, la verdad es que esta mañana bueno, había muchos sentimientos cruzados, se podría decir así. Estaban las jugadoras como un poco fuera de onda, ¿no? Al final, pues bueno, Manolo era una persona muy importante, muy cercana al fútbol femenino, sobre todo con el tema de selecciones, una persona muy querida y se notaba la ausencia del gran Manolo. Sí, la verdad es que, aparte, pues bueno, cómo ha sido, ¿no? De un día para otro, que son cuestiones de que no te esperas, ¿no? Me imagino que, claro, vosotras eso lo habéis notado, ¿no, Elena? Sí, bueno, el día de antes estaba bien. Y pues fue a la mañana siguiente que ya pues en el partido de Asturias no lo vimos y preguntamos por él y ya al final del partido pues se nos comunicó que había fallecido. Yo tengo que decir, Francho, que hoy la selección, que es el día que la he podido ver entera, no hace un mal encuentro. Lo que pasa que al final, pues bueno, la gran movilidad de la selección catalana y el gran nivel de las futbolistas, pues bueno, ha marcado diferencias en esos metros finales. La jugadora número 9, la dorsal número 9 de Cataluña, María, era un espectáculo. Salía de la zona, estaba jugando de referencia, se acercaba a la pelota, alguien ocupaba ese espacio. La verdad es que nos han vuelto absolutamente locos, absolutamente locos. Pero el trabajo de nuestras chicas,
como digo, ha sido bastante adecuado. Tenemos comentario. Ahora, al mundo del sport. Luis, el mejor comentarista. Pues Bueno, vaya, habéis hecho un gran tándem, te dicen por aquí. bueno, Elena, pues cualquier día me roban a mí la faena. Bueno, ¿y tú cómo estás? Cuéntanos cómo llegas al fútbol 11, de la mano de quién, de qué equipo, cómo te entró el bicho del fútbol en el cuerpo, Elena. Pues en mi familia nadie juega a fútbol, la verdad, solo mi hermano, y como es un poco mayor, pues yo lo veía jugar y eso, y me gustó bastante. Yo en ese momento pues vivía en Cataluña y me apunté a fútbol y ya fue aquí que entré en el Olivar, estuve un año en fútbol 8, luego me pasé a fútbol 11 y luego pues me fichó el Huesca y ahora pues en el Ebro. ¿qué tal el año en el Club Deportivo Ebro? Elena, cuéntanos un poquito. Pues la verdad que lo estamos luchando bastante y estamos trabajando bien y los resultados pues van llegando poco a poco. ¿Te esperabas una competición tan dura, Elena? La verdad que no me la esperaba tan dura porque yo vengo de una liga pues que no era tan duro y la verdad que esta liga pues es completamente diferente a lo que era el Primera Territorial el año pasado. Es que todos los equipos te dan guerra. Y ahora, quitando tu papel en la selección, como dice Luis, la próxima semana, pues bueno, os enfrentáis a otro nuevo equipo. ¿Dónde está el techo vuestro? Yo creo que no tenemos techo. Ahí en Villarreal jugamos muy bien y no fue hasta el minuto 80 y algo que nos marcaron. Y la verdad que yo creo que en nuestra casa pues podemos sacar los 3 puntos. Lo cierto es que el Club Deportivo Ebro se hace muy fuerte en su casa, tienen muy pillado cómo deben actuar y están sorprendiendo a muchos equipos. Así que, bueno, Villarreal es un equipo con mucha calidad individual, pero bueno, lo dicho, el Carmen muchas veces manda. Una de las cosas que estábamos comentando esta mañana, que en referencia a lo que decía Elena, Elena es la única participante en categorías nacionales de esta sub-16 aragonesa. Es algo de lo que, pues bueno, creo que tenemos que darle una pequeña vuelta, porque al final, si te das cuenta, pues en Cataluña pues hay 4 jugadoras del Barça, hay 3 jugadoras del Español, 4 jugadoras de Levante Las Planas, y la gran mayoría de integrantes de estas selecciones participan en competiciones nacionales, competiciones a partir de tercera federación. Si nos damos cuenta, muchas de las futbolistas aragonesas que hoy o este fin de semana han defendido la camiseta de la selección aragonesa, son integrantes de categorías como la Primera Territorial y la Preferente, que son buenas categorías, pero evidentemente no son las categorías que se están desarrollando el resto de selecciones. Creo que deberíamos de darle una vuelta porque la velocidad de ejecución, el ritmo, la intensidad, todo el balón dividido, se juega a otro ritmo y creo que para poder crecer deberemos de contar con gente joven en este equipo de categorías. Bueno, pues esperemos que ese plan que ya nos avanzaba tu compañera y amiga, pues se vaya desarrollando, ¿no? En cuanto a el establecimiento del fútbol femenino aquí en Aragón y que ojalá tengamos a muchas Helenas, ¿no? En categoría sub-16 representándonos y haciendo una selección aragonesa todavía más fuerte. Elena, un placer tenerte aquí en la grada, que sea la primera de muchas y ojalá la semana que viene pues podamos decir que el Club Deportivo Ebro ha vencido y a poder ser pues con un golico de Elena. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós, Un Elena. Bueno, abrazo. Luis, lo dicho, nos centramos ya en la preferente. Un abrazo. Un saludo, hasta luego, buenas noches. Pues cuando hablamos de preferente, hablamos, como no, de Rafa Gracia. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, ¿qué tal, Francho? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos. De momento ya vemos que el Héctor se va manejando bien, con el aparatico, Sí. con los mandos de la máquina. Su máquina, Ahora otra cosa es que nos ponga bien los resultados de la preferente abajo, pero que creo que no sé si será posible. Paso a paso. Vamos eso, China Chana. Bueno, ¿qué ha pasado en esta preferente? Pues mira, hemos tenido uno de los partidos de la jornada, que era el quinto con el Santa Anastasia, ha habido un 0-0. Alto Ricón 3, Sariñena 2, un Alto Ricón que también está ahí en la parte media alta de la clasificación y que corta un poco esa racha tan buena que llevaba el Sariñena en las últimas jornadas. Sadavense 0 al fin de 3, Peñaferranca 0, Casetas 2, un Casetas que está muy fuerte y se ha encaramado a la segunda posición esta semana. Sabiñánigo 2, Gacetano 2, Delicias 1, Ranillas 2, el Internacional de Huesca 3, Peñafragatina 0, el que era para nosotros el partido de la jornada, ese Robles 2, ocurre a 0, y el Ontiñena pues que sigue sin coger el ritmo que tenía al principio y caía con el Fraga Fútbol Base por 0-2. La clasificación sigue el Roures primero con 50 puntos, que lleva no sé cuántos días seguidos ganando, no sé si son 8 o 9, ahora luego le preguntaremos a nuestro protagonista y que seguro que nos da más detalles, seguido por el Casetas y el quinto con 47, Santa Anastasia 44, Gurrea 41 y el Internacional de Huesca con 40. Y la parte de abajo, pues el Fraga Fútbol Base, a pesar de la victoria, sigue ahí en la cuarto por la cola con 26 puntos y ya pues prácticamente muy lejos del descenso la Peñafragatina con 16, Gacetano con 13 y Delicias, que es el Farolillo Rojo, con 12 puntos. Una tabla clasificatoria que, si quitamos el Robles, que tiene el condicionamiento de que el hermano mayor haga los deberes y ascienda para poder, encaramarse a volver a esa tercera división. La verdad es que yo creo que está haciendo una temporada muy, muy meritoria, y eso que empezaron de manera bastante dubitativa al comienzo de temporada. Sí, la verdad es que les costó arrancar. Yo creo que tuvieron alguna lesión y algún tema, y es verdad que les costó mucho, pero como este año pues la clasificación por la parte de arriba y tantos equipos, pues yo creo que les ha dado tiempo, y desde luego que están demostrando que van primeros por mérito propio, están siendo el mejor equipo, llevan una racha impresionante. Y sí que es verdad pues lo que dices, Francho, que estarán condicionados por lo que el Ebro sea capaz de hacer arriba. El Ebro, yo que la tercera pues la tocó de primera mano, pues posiblemente sea el que mejor plantilla tiene de todos, pero es cierto que cada vez se está apretando más. Nosotros con el Zuera, por ejemplo, empezamos muy mal y los tenemos ahora a tiro de partido y medio. Entonces, pues bueno, yo creo que el Robles tiene que hacer sus deberes, tiene que hacer su trabajo, y luego pues si asciende el Ebro bien, y si no, pues yo creo que habrán hecho lo que tenían que hacer. Oye, y la zona baja, porque ahora sí que ya, se va la cosa de alguna manera comprimiendo un poco. Sí que vemos que hay equipos, como es el caso del Fraga, del fútbol base en Fraga, que sí que plantea partidos con victorias. El que vemos que ya, no te voy a decir que esté defenestrado, pero le falta medio pie, es el Delicias. ¿Cómo ves tú esa zona baja y si ves que puede haber realmente movimientos o que peligre alguno de los que teóricamente no deberían de estar en ese charco? Yo creo que la Peñafragatina, Gacetano y Delicias pues lo tienen muy, muy complicado. Al final es que Delicias está a 16 puntos. Entonces es que es un mundo, y el Gacetano está a 15 puntos y la Peñafragatina está a 12. Sí que es cierto que una cosa es que puedan estar con pie y medio en primera regional, y otra cosa es que no salgan a ganar y que no ganen y le puedan pegar algún susto a alguno que vaya confiados o se piense que el partido está ganado antes de jugarlo. Aquí sí que es verdad que entre el Fraga Fútbol Base, que tiene 26 puntos, y el Ranillas, o sea, entre el décimo y el 15º, están solamente a 4 puntos. Pero también es verdad que parece ser que hay una plaza en juego, con lo cual pues de todos esos caerá uno. Y ahí pues tenemos desde el Ranillas, el Sabiñán, igual fin de Sadavense, Sariñena y el Fraga Fútbol Base. O sea que fíjate, pero claro, es que solamente yo creo que hay una posición para descender ahora mismo. Mucho tendría que cambiar todo. Pues eso por parte del grupo primero. Pero luego tenemos el grupo segundo, que siempre nos tiene
preparada una sorpresa, como mínimo. Sí. Aquí el Borja se ha conseguido imponer a 3-0 con el Alcoriza. Magallón 3, Atlético Teruel 0. Este es un partido muy curioso, ¿no? Porque el Magallón siempre es de los que es muy fuerte en casa. El Atlético Teruel le está costando mucho fuera, con lo cual se ha dado como el resultado que podía preverse, ¿no? Luego teníamos esta mañana un San José 1, Alcañiz 1, pues dos rivales de la parte alta que se ha saldado con empate. Cariñena, que conseguía ganar solamente 1-0 al Cella, un Cella que venimos diciendo que se reforzó en Navidad y que no es el mismo equipo que antes de Navidad. Un derbi zaragozano que había muchísimos juegos en Montecarlo 0, Escarillas 0. Para mí una de las sorpresas de la jornada, no por la victoria del Herrera en casa al Morés, sino por lo abultado del resultado, casi un 7-1. Sporting Alcañiz 2, Cariñena Atlético 3. Luego Calatayud en el partido, otro de los partidos de la jornada, no sé, Calatayud Sporting Pradillano, que ha conseguido ganar el Calatayud 2-0 casi al final. Pradillano que estas dos o tres últimas jornadas le está costando sacar. Y luego pues otro partido que era de los destacados, que es en Mayen 1, Illueca 1, un Illueca que se dejaba 2 puntos en Mayen, pero sí que es cierto que el Mayen es un rival muy complicado, es un rival muy duro y en su campo es muy difícil de doblegar. Y aquí la clasificación. Perdón. Ay, tenemos al Cariñena gracias. Tenemos al Cariñena con 55 puntos primero, que no ha perdido todavía. Segundo clasifica el Illueca y luego tendríamos con 45 puntos el Alcañiz y el Calatayud, que bueno, yo creo que ahí pues ya cerraríamos un poco un poco la parte alta, ¿no? El Calatayud lleva 5 semanas seguidas ganando. Yo creo que el cambio de entrenador pues a efectos al menos de resultados les ha venido bien. Ya que a diferencia del otro grupo, pues cierra la clasificación en Sporting con 15 puntos y el Alcoriza con 16, que yo creo que lo van a tener muy complicados ambos equipos para salvarse. Pero esta semana tenemos al Escalerillas, un mítico de la regional preferente, con 22 puntos, y al Morés con 22 puntos. Y luego tenemos Cariñena 24, Montecarlo 24, Cella 25, Herrera 25 y Mayen 28. Es decir, ahí en 6 puntos también tenemos muchos equipos, y en este caso yo creo que va a haber en juego 2 plazas y no una, como puede preverse que va a haber en el otro grupo. A ver, que me dice Héctor que nuestro protagonista no está. Mira a ver tú que tienes ahí el hilo directo. Avísale a lo que quieras. Porque lo tenemos ahí sin nombrar. Bueno, mientras Rafa consigue localizar a nuestro protagonista, lo que os decía, indicaros que hoy va a ser nuestro último programa en domingo. No que desaparezca el programa, ¿eh? No. Nos vais a tener que aguantar por lo menos hasta final de temporada. Pero sí que hemos decidido pues el trasladarlo al lunes, en este mismo horario, donde seguiremos analizando pues todo lo que ha ocurrido en esta jornada o en las próximas jornadas y lo que ocurrirá en las siguientes. Espero que bueno, de esta manera pues podamos también, sobre todo, descansar el equipo, porque hacerlo el domingo pues supone un esfuerzo muy considerable. Pues todos venimos, los que entrenan o los que están en el equipo de scouting vienen de donde vienen, los que venimos de narrar, pues venimos de narrar. Entonces, pues bueno, es más complicado. A ver, ¿qué me dice ya Héctor? Rafa, que me dice Héctor que ya está nuestro protagonista. Así que sin más dilación, te dejo todo a ti para que lo presentes. Sí, pues hoy tenemos a Diego Ayuba en el programa, el entrenador del Robles, que yo creo que es el conjunto más en forma, al menos de las últimas jornadas, y que es cierto que Humberto también se merece que lo traigamos algún día, ¿no? Porque al final también lleva una racha espectacular, pero bueno, en esta semana le toca a Diego y haremos un repaso de esa racha tan increíble que llevan. Pues vamos con ella. Diego. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Digo, este hombre ya no entra, ya no viene. Sí, no, estaba pendiente. Estaba ahí con Rafa. Bueno, hablamos durante todas las semanas del milagro monegrino que está haciendo el Robles. Comentábamos pues que empezasteis de una manera algo dubitativa la temporada, pero ya habéis puesto velocidad de crucero, Diego. Bueno, y que no pare, ¿eh? Que esto sabemos que el fútbol de una semana para otra
cambia mucho. Sí, bueno, a ver, las estadísticas están ahí. O sea, si hay algo más objetivo, es eso. Las 3 primeras jornadas perdimos 2 y ahora llevamos 20 sin perder. Espero que sea 21, ¿no? Porque estas cosas siempre se gafan. Cuando hablas de estas cosas, luego rápidamente se gafa, ¿no? Y estoy yo siempre con mis jugadores cuando les llaman a algún programa, no digáis, así que no seré yo. Yo simplemente, pues bueno, hablo de eso, que es algo objetivo y sí, desde luego que contentos con la racha que llevamos, pero bueno, ahora iremos comentando que por mucho que ganes, aquí no hay manera de despegarse del todo. Sí, la verdad es que lo venimos repasando semana a semana. Las primeras semanas que tanto Gurrea como vosotros, a Gurrea le ha costado más y le habéis pegado ahí un poco le habéis metido ahí un poco un caponcillo, ¿no? Pero que eran equipos que estaban un poco diseñados para estar arriba y la verdad es que es un poco en la línea de lo que se esperaba, aunque es muy complicado, digo, lo que estáis haciendo, que al final yo creo que cuantas más jornadas llevas ganando o sin perder, más cerca estás cerca de la rota, pero a mí me llama mucho la atención que hay como un idilio especial entre el Robres y Diego Ayoa, ¿no? Porque es verdad que luego has estado en otros sitios y bueno, lo has hecho bien, pero a lo mejor no te han terminado de salir las cosas, pero es que es pisar Robres y joder, macho, es que te sale todo a pedir de boca, macho. Es una cosa muy curiosa, Sí, ¿no? mira, hoy acaba el partido y claro, es que allí están los mismos de siempre. Yo hoy lo comentaba, hace 17 años que llegué yo a Robres para jugar allí con 22, 23 años para jugar allí por primera vez. Y claro, es que al final es como mi casa, no sé, las estadísticas yo no las he sacado porque estas cosas no están bien. Pero es que es verdad que en Robres, no sé si es que le tenemos pillado el punto con la directiva, con el campo, con los jugadores, con la forma de hacer, porque es que sí que es verdad que muchos de los directivos que estaban en mi primera etapa como entrenador se mantienen, bueno, excepto uno, que es Sergio, que es el que me llevó, Sergio Moreu, que era el presidente entonces. El resto están los mismos, porque al final yo creo que el conocimiento mutuo es fundamental y le sacamos partido a ello. Yo siempre les digo a los jugadores y muchos de ellos, pues bueno, como sabéis, pues han tenido experiencia en otros equipos de tercera división que fuera de Robres hace frío, porque al final o sea, si os contásemos cómo ha podido ser la semana de Robres, es que yo creo que habla muy bien del club, de cómo se entrena durante la semana. El viernes te invita a la directiva a cenar como otros tantos viernes, y no os creáis que es porque va bien, que es que al final cuando va mal ellos creen mucho en que hay que estar más juntos que nunca. Y luego pues el ambiente que se ha vivido, ¿no? Que había un montón de gente de Gurrea y Robres, sabemos que lo que hay que hacer para que ellos estén con nosotros y bueno, yo creo que hemos logrado esa comunión, ¿no? Con ellos y bueno, al final, pues gracias a Dios nos estamos devolviendo con resultados que al final creo que entiendo que también es lo que quieren ellos y luego pues Robres que al final, como sabéis, ya es una plaza que están mal acostumbrados, es que vienen de estar en tercera compitiendo, ganando mucho y ahora en preferente, pues bueno, siguen ahí apoyando para intentar que volvamos a la categoría. Lo que pasa, Diego, que el problema es que no depende solo de vosotros, que depende también del hermano mayor, que el hermano mayor haga los deberes y vosotros podréis volver, ¿no? Sí, pero entiéndeme la frase, lo que te voy a decir. Creo que estáis más preocupados el resto que nosotros. O sea, entiéndeme la frase con Sí, cariño. sí. Es verdad que nos lo repiten mucho. Excavar el Ebro, excavar el Ebro, excavar el Ebro. Es que nosotros, de verdad te lo digo, o sea, ya se me ve en la cara, es que no pensamos en ellos. O sea, evidentemente, hoy, o sea, ayer, pues yo por circunstancias personales no pude, pero mucha gente del equipo estuvo viendo al Ebro, la directiva estuvo viendo al Ebro, porque además muchos han sido del Robres, me refiero que vosotros estáis al tanto. Sí. De ahora era el Robres de antes, entonces claro, al final se crea un vínculo con ellos que estaban. Y hoy no te voy a mentir que al acabar el partido han comentado que iba perdiendo el Huesca 0-2. Pero ya te lo digo, ayer, pero ni entrenamos pensando en ellos, ni salimos a competir pensando, ahí va, el Ebro ayer no ganó, o tal o cual, ni mucho menos. Evidentemente, miramos al Ebro, por supuesto, le ponemos las mayores facilidades a Geno y al equipo para que hagan, pues desde luego, ellos también a nosotros, pero bueno, yo creo que estamos ahí, o sea, estamos ahí. Cuando acaba el partido, que iba el Huesca perdiendo, éramos los dos líderes en ese momento. Luego al final ha remontado el Huesca, pero una remontada ha logrado empatar en 2 minutos, pero en ese momento éramos líderes los dos, o sea que estamos ahí, que esto queda mucho y bueno, hablo de lo que veo. En el Ebro se trabaja de lujo, con lo cual es que al final por A, por B o por C salen los resultados. Y si se trabajara regular, con los jugadores que hay, pues también, con lo cual yo creo que si un es que trabaja bien y encima hay buenos jugadores, pues es que todos sabemos lo complicado que es. Y
Rafa se reía de la racha, a mí, claro, a mí ahora ya la gente me mete mucha caña. Igual que me metían caña cuando perdimos 2 de 3, ahora me meten mucha caña. Y yo digo la frase, y yo llevo diciendo unas semanas esta frase, el que dice que es fácil ganar una liga, seguramente no habrá ganado ninguna. Me refiero, porque es muy complicado ganar una liga. Es que hay tantas variables a manejar que es difícil, pero bueno, evidentemente no me cambio por ninguna ahora mismo de la tabla. Y el Ebro ahora mismo se cambiaría por uno únicamente, pero bueno, hay que estar ahí. Sí, porque es que además es muy curioso, Diego, porque recuerdo un equipo de vuestro grupo, ¿no? Que estaba llamado a ser favorito para subir, que era el de Ontinyent. Recuerdo la semana de Copa del Rey que Francho me hizo la pregunta trampa de ¿y crees que la Copa del Rey le puede afectar a Ontinyent? Y yo dije, bueno, a ver, no debería, se debe tomar como un premio. Pues es que desde entonces no. En Barrena. No sé qué es lo que les ha pasado, pero sí que es cierto que era muy complicado lo que hicieron entonces, porque tampoco creo que fuera injusto esas 6 o 7 victorias seguidas que hicieron, pero fíjate ahora cómo estáis, con lo cual es que tiene muchísimo más mérito y tiene mucho mérito además en vuestro grupo en el que hay tanta... la parte de arriba está tan apretada y hay equipos muy, muy potentes, porque sí que es cierto que a lo mejor en el otro grupo están un poco más desmarcados los 4 primeros, pero aquí pues prácticamente hasta el octavo, bueno, cualquiera os puede hacer un lío cualquier día. Entonces tiene mucho mérito, Diego, tiene mucho mérito tantas jornadas ganando, no sé cuántas seguidas, al margen de este partido que está ahí en conflicto con Casetas, pero se acaba el casillero de casillitas verdes, ¿no? Que es muy difícil en preferente hacer 7, 8 o 9 partidos seguidos ganando. Entonces, pues bueno, eso habla muy bien de vuestro trabajo, la verdad. Bueno, a ver, empezabas hablando de Ontinyent. Yo creo, mira, hay un entrenador que vosotros conocéis bien, porque que es Juan Carlos Beltrán, el entrenador del Utebo, que en unas charlas hace mucho, yo no estuve, hablo mucho con él, pero ese día no estaba en la charla que hizo. Creo que comentó que conforme se sube de categoría, mejores campos hay, menos diferencia hay. Yo creo que al Ontinyent, igual que ha hecho muchos puntos allí en el Balsal durante todos estos años, desde que está en primera regional, el año pasado en regional preferente, les ha llevado a jugar a la Copa del Rey. Creo que para los jugadores que tiene de 3 cuartos para arriba, es decir, los jugadores de ataque que tiene, creo que no le va bien. O sea, no le va bien. Entonces es un equipo que, claro, ante equipos que se te cierran mucho, ¿qué tal? Como se te pongan por delante, es complicado. Entiendo que, bueno, he visto un poquito por encima hoy el partido que han jugado con Fragave, pues eso, han perdido 0-2 con un equipo que está en descenso. Pero claro, es que al final al equipo rival ese tipo de campo también le favorece, porque si logras cerrar la portería, es que es un campo tan pequeño que todos los equipos van a tener ocasiones. Cosa diferente en determinados campos, determinadas categorías, que es que al final el campo no es tan importante. Entonces yo creo que Ontinyent este año no ha logrado cerrar el Balsal, ha habido mucha gente que hemos estado puntuando allí y ha sido complicado. Creo que el año pasado, mira, habláis de Ontinyent, fue el año pasado, la temporada pasada, estábamos mal. La verdad es que estábamos mal. Fuimos a aquel partido preocupados que decíamos, como perdamos, la vamos a liar. Íbamos perdiendo 1-0. Y de pronto, pues bueno, pues remontamos. Ese día que te sale todo y de pronto hicimos 3 goles. Creo que nos dijeron que iba 1 año y 3 meses sin perder o algo así, me parece. O sea, que eso habla de lo que era el Balsal. Este año no han cerrado la portería, no han cerrado los puntos ahí y les está costando. La Copa del Rey, pues hombre, evidente, te distrae y es un aliciente y es importante. Y bueno, nosotros creo que coincidió justo la semana de antes. Claro que nosotros nos frotábamos un poco las manos porque todos pensábamos lo mismo, ¿no? Digo, guau, tiene la Copa del Rey, no meterán en el pie, estarán pendientes, el míster querrá reservar a X jugadores, pero bueno, luego ves que es que al final el que está jugando quiere jugar el siguiente partido, con lo cual tiene que hacerlo bien, y el que entra, pues bueno, sabe que tiene que ir a muerte porque como no meta el pie como debe, al final sí que se puede llevar una lesión. Así que sí, han ido, cambiaron de entrenador, el otro día estuvimos viéndolos en Ranillas, remontaron un partido que para mí lo tenían bastante complicado y dije, bueno, el Ontinyent aún se enganchará, los jugadores los vi emocionados al acabar, como diciendo, nos hemos quitado un peso encima, pero es verdad que han pasado las semanas y siguen, ¿no? Ahora ya te digo, perder en casa contra el Fragave, pues bueno,
yo creo que más allá de los puntos que se le escapa, pues les mina la moral, seguro. Pero bueno, es que hablabas ahora, Rafa, es que hay mucha diferencia de puntos con los de abajo, pero es muy complicado ganar, ¿eh? Nosotros hemos ganado 0-1 en Jaca y claro, algún mensaje te llegaba, pero 0-1 en Jaca, digo, tío, es que es muy difícil, O sea, en cualquier categoría es difícil, pero es que todos tienen recursos, todos tienen, y luego al final pues ya hay nivel, pues casi todos los entrenadores nos conocemos, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, sabemos cuáles son nuestros puntos débiles y todo el mundo lo pone complicado. Así que sí. Eso que Jaca, Diego, es un campo que ahí se puede jugar, ¿eh? Que te quiero decir que es un campo bueno y demás, pero que aún así... Hablando de eso, y la segunda parte, de verdad, parece que estábamos jugando en el campo más pequeño y con el peor césped de la categoría, de verdad, pues no sé si es que ves, que dices, claro, al final por mucho que les diga a los jugadores, mira la clasificación, es que lo miran, es que es imposible. Entonces yo creo que vas a Jaca, les preparas, no les digo que les venda que es el Bayern Múnich, pero joder, les está diciendo, cuida que cuida lo otro, cuida que además que han ganado, hoy hablaba con Jael Gurrea y me decía, pues eso, que es que allí ganan en el descuento, Ontiñena gana en 80 y pico, pierde el Sadavense, pierde el Santa Anastasia en Jaca y lleva 12 puntos, pero es que mira que 12 puntos ha hecho, o 10, bueno, perdonadme que me van los números, pero lleva... pero que es un porcentaje muy alto con los de arriba. Que es complicado, es que es muy complicado y por eso te estoy diciendo que al final ganar. Y además, mira, yo creo que en determinados equipos compites mejor contra los de arriba que contra los de abajo. No sé si es la cabeza, no sé si es la tensión, no sé si es que hay más fútbol, por decirlo de alguna manera, pero compites mejor contra los de arriba que contra los de abajo. Y eso es lo que tuvimos que hacer, ¿eh? Que sé que lo habéis ido comentando, pero en la primera vuelta nos enganchamos arriba ganando a los de arriba, valga la redundancia. Empezamos tan mal que es que no nos quedó más remedio que ganar al quinto, ganar al IPC, es que para llegar arriba, ganar a los de arriba es complicado, ¿eh? O sea, que yo fue de verdad A nosotros nos pasó en Zuera exactamente lo mismo, ¿eh? Empezamos muy mal y nos enganchamos pues ganando en Caspe, que por aquel entonces todavía iba arriba, ganando en el campo del Huesca, o sea, ganando a los de arriba. Yo creo que muchas veces digo que cuando juegas con equipos que son más de abajo tienes que llevar mucho más la iniciativa y muchas veces que se atasca. Y cuando juegas con los de arriba, como suele haber un poco más a lo mejor intercambio de golpes, te da tiempo a oxigenar tu mente para volver a hacer el siguiente ataque como más limpio, porque eso es de las pocas explicaciones que encuentro a partidos que se traban un montón. Sí, desde luego, hombre, eso está claro. Al final teníamos nosotros esto es algo de vestuario, pero bueno, me vais a entender. Cuando hacíamos el análisis hoy en el descanso para ver qué les decimos y tal, pues claro, me decía Mario Mochales, mi segundo, me dice, Diego, yo creo que hay mucho espacio entre líneas. Digo, creo que como ellos, claro, te juegan con Figueras, te juegan con gente vertical, te juegan con gente que va bien por fuera, al final dejas sitio. Cuanto más te abres, más espacio dejas. Y sí que es verdad que sobre todo en Robres es que la gente, pues, ¿qué hace? Pues repliegue intensivo y, oye, pues que vengan y si les cogemos una contra. Pero claro, yo hoy lo hablaba, ¿con quién lo hablaba? Así, con otro entrenador del grupo así que está arriba con nosotros. Y le decía, digo, claro, es que a nosotros la gente se nos cierra. Eso sí, como te metamos el primer gol, sabes que como vengas, casi seguro que te va a intentar matar. Entonces, que es difícil porque al final ellos que dicen, joder, al Robres no le salto. Vale, pero es que, y si te mete un gol, por mucho que no quieras saltar, ves que vas perdiendo. Hay que tener la cabeza fría para aguantarte, para intentar aguantar, no sé, igual les estoy dando pistas, pero ya me entendéis. Si aguantas con el 1-0, me puedes hacer algo, pero como salgas mucho, al final, como te meta el segundo, va a ser complicado. Y eso es lo que está pasando, que no ganamos ningún partido fácil porque la gente va preparada ya. Venga, a ver si los pillamos al final, Y yo voy viendo entrevistas de otros entrenadores, voy hablando y ¿qué dicen todos? Es que llevan tanto ritmo que como vayas, se te comen. Pues es que, claro, todos los equipos lo saben y por eso es tan complicado ganar y es difícil. Pero sí que, bueno, como bien dice Rafa, me refiero que es un tío de fútbol, pues es que evidentemente cuanto más intercambio de golpes hay, más oxígeno, más espacios, más ocasiones, evidentemente o sea, mucho más que en Jaca o mucho más que en Fraga la semana pasada y me imagino que muchas más que en Fraga esta semana que vamos otra vez. Pues Diego Ayoba, un placer tenerte aquí la verdad, os podríais pegar aquí toda la santa noche, ¿eh? Yo estoy por retirarme, sacaros las cervezas. Es que hablar con gente, no sé, aparte de si eres amigo y tal, pues es que es diferente, me refiero porque nos conocemos y nos reímos porque es que hemos hablado muchas veces de estas cosas. Entonces, cuando vas hablando, no sé cómo decirte, es que pues yo te digo, pues te cuento lo que no tengo ningún problema, o sea, tampoco te estoy diciendo nada y él mismo te dice, es que al final hablas de lo mismo y yo encantado también.
Pues un placer tenerte aquí en la grada, desearos todo lo mejor. Yo, como monegrino, ya sabes que tengo ahí una parte de mi corazón y lo dicho, que te subas más veces a la grada con nosotros. Un abrazo. Luego cuando me invitéis. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, Rafa, que vamos ya pilladísimos de tiempo. Nos hemos enrollado, me marcho corriendo. Venga, vamos con Laura Ferrer. Hola, Ahí te tenemos. Muy buenas noches, Laura. buenas noches, ¿qué tal? Menos mal, porque si no llega a decir nada, nos tienen aquí hasta las 12 de la noche, Eso, Laura, yo. esperando. Me cachi la mar. Además te iba a mandar porque, bueno, hemos hablado muchísimas veces, hemos tenido y tuve a los chicos en alguna ocasión en la emisora y, bueno, es que lo conozco también, y sé que podían Sí, haber sí. estado hasta la 1 de la noche, sí. Que se lían aquí y tenemos maratón, como hacen otros compañeros. Bueno, vamos con la tercera, que sigue emocionantísima y que, como bien nos han adelantado nuestros compañeros, pues ha habido, ostras, sorpresas, pero de quilates, ¿eh? Fíjate, se ha jugado, recordad que estamos ya en la jornada 24ª de esta tercera red y que siguen esas sorpresas. Lo que sí es cierto, aunque luego comentemos por encima un poquito la clasificación, es que prácticamente está partida en dos. Rota, hay 2 o 3 equipos que pueden estar tranquilos en esa zona tranquila o zona templada, pero luego está esa parte de arriba y los que se están jugando la vida, o sea que prácticamente está partida la clasificación. Pero si te parece, vamos con la jornada y con los partidos, señor. además, varios de ellos que se jugaron el sábado. Los que se jugaron ayer, el día 1 de marzo, el primero a las 4 de la tarde, el Zuera recibía al Fuentes y victoria por la mínima, 1-0 para los zurefrienses. Bueno, 1-0, pero ya sabes, al final son 3 puntos. Se suman los mismos puntos que si haces 5-0. Otra cosa es ya que haya más espectáculo, que la gente se divierta más, pero bueno, que ese gol le vale 3 puntos importantísimos. El autor del gol fue Celes en el minuto 67 y que, bueno, pues confirma, ¿no?, esa buena racha que resaltamos cada semana por parte del Club Deportivo Fuera, del temporador que están haciendo, que están en zona de playoff. Y luego el Fuentes, que viajaba cargado de moral después de esa victoria de la pasada jornada, también una de las sorpresas, y no pudo perforar la meta de Gómez, y de nuevo, bueno, pues el Fuentes va a tener que seguir sufriendo. De hecho, ya se ha vuelto a colocar como último en la clasificación, pero bueno, está a 2 puntos de salir del descenso, por eso decíamos de la clasificación que se ha partido en 2. Mismo partido, 4:15 de la tarde, el Utrillas que visitaba a los Olmos y victoria de los de Pitulerga por la mínima, pero Sí. 0-1. Bueno, pues que el Utrillas da un paso de gigante prácticamente en el objetivo de esa salvación, ¿no?, con esa victoria en los Olmos. Además fue un gol muy tempranero, en el minuto 18, gol de López, y acabó con esa intención de un Club Deportivo Benefar que es verdad que ha tenido altibajos y que sigue todavía en puestos de playoff, pero que no se puede descuidar porque ha perdido, bueno, pues esas opciones quizás de estar más arriba en la tabla, como en principio de temporada que incluso se puso líder, ¿no? Y ese orden defensivo, ya sabemos y conocemos los equipos entrenados por Pitulerga, que luego son muy difíciles que les marquen gol, y como digo, con ese orden defensivo, los nervios que también surtieron efecto para los jugadores del Club Deportivo Binefar, pues un paso delante del Utrillas y a seguir adelante. De los Olmos nos vamos al Carmen, empate a 1 del Club Deportivo Ebro contra el Cuarte sobre la bocina. Sobre la bocina, es que lo importante que es, mira que se están metiendo goles en los últimos minutos decisivos en todas las categorías. Yo creo que era el partido de la jornada, al menos por la parte alta de la tabla. Se daban cita 2 buenos equipos que optan a ese liderato, al campeonato y sobre todo al menos a jugar ese playoff. Un partido muy intenso, había, pues como decíamos, muchísimo juego. Ya estamos en la segunda vuelta, camino de esa recta final. Para los 2 equipos, fíjate, se vieron hasta 10 cartulinas amarillas en el encuentro, y se adelantó el Cuarte con gol de Hamza en el minuto 25. Sabemos y conocemos, bueno, pues la capacidad del Club Deportivo Ebro en su campo, que lo intentó, varias aproximaciones del conjunto arlequinado, y cuando prácticamente, bueno, pues se llegaba
al final del partido Rodrigo Tapia, que está haciendo también una muy buena temporada al frente del Club Deportivo Ebro en su faceta goleadora, lograba rescatar un punto para el equipo, que yo creo que tampoco no dejó contento a ninguno de los dos, porque el Cuarte es verdad que lo tuvo en la mano, quizás un poquito más al Club Deportivo Ebro, que al final, como decimos, pues lograba rescatar un punto. También meritoria actuación de Rafa Hidalgo, que mantuvo al equipo vivo, porque de hecho sacó una prácticamente de dentro, un paradón de gato. Sí, no, es que sigue en su... es verdad que es amigo, pero es la pura realidad. O sea, tenemos que seguir insistiendo que sigue siendo el Zamora de la categoría, que es un gran portero, que para mí particularmente merece muchísimo más. Y fíjate que está en un buen equipo como el Club Deportivo Cuarte. Ojalá al final, bueno, pues... no sé si logrará el ascenso o no, que a la pasada temporada estuvieron a puntito de alcanzarlo, pero que sí que particularmente, bueno, pues ahí está esa defensa, y ese Rafa Hidalgo defendió la portería del Club Deportivo Cuarte. Pues del Carmen nos vamos al campo del Fraga, que es el último partido de ayer por la tarde. Empate a 1 frente al Épila. Bueno, empate a 1 entre dos equipos también que están en esa zona templada, en esa zona de nadie, que se dice también mucho en términos futbolísticos. Reparto de puntos, 29 puntos para los dos en la tabla clasificatoria. Marina adelantaba al Épila en el minuto 9, era un gol tempranero, había muchísimo por delante, y luego hasta el 74, bueno, pues se firmó esa igualdad existente tanto en la clasificación como en el propio partido. Francho. Vamos con el spoiler que nos ha hecho Rafa y Diego. Empate a 2 entre la Sociedad Deportiva Huesca B y el Club Deportivo Tamarite, pero remontada a los altoaragoneses. Sí, a punto estuvo. Además, bueno, de hecho el Club Deportivo Tamarite se llegó a poner 0-2 por delante, con los goles de Gonzo y Coulibaly, pero que al final, bueno, pues el conjunto orcense, ya sabemos, un conjunto joven. Hace poquito tuvimos también a un protagonista, de hecho la semana pasada, no se dio por vencido. Es lo que tiene gente que tiene mucho hambre, que tiene muchas ganas de triunfar en el fútbol profesional. Y los últimos minutos, otro partido en donde el 89 y el 90, bueno, ya en el añadido, el doblete de Aarón Rodrigo hace que el Huesca B, bueno, pues siga en estos momentos como líder, ya que también como el Ebro empató, pues prácticamente las cosas siguen en un puntito entre los dos ahora en este momento. Y de la base aragonesa del fútbol nos vamos al Piedrabuena. Victoria de los breanos, de los locos del Piedrabuena, por 1-0 ante el Almunia, que yo creo que desató la emoción en el campo. Sí, totalmente. Bueno, porque conocemos a esta hinchada, al igual que otras, ¿no? Pero especialmente a la de Piedrabuena, los chicos del Club Deportivo Brea, que siguen luchando, lo siguen teniendo complicado, pero bueno, están asomando la cabeza y todavía quedan jornadas. El gol de Yeray en un disparo cruzado, un buen disparo que batía a David Montoro, y bueno, pues que respiran un poquito en la clasificación, no así en ese duelo directo por la salvación, ya que se enfrentaba tanto Brea como la Almunia. Así que 3 puntos importantísimos para el Club Deportivo Brea, que va a seguir, por supuesto, insistiendo en ese objetivo que es la salvación. Y de ahí nos vamos... No ha salido, ¿no? De ahí nos vamos a Lendaiza, donde los mineros de la Andorra recibían a los de los jamones de Calamocha. Empate a 1, 1-1. Bueno, pues reparto de merienda y reparto de puntos en esta ocasión, en un choque también muy igualado, con varias alternativas para ambos conjuntos. De hecho, y yo creo que ha sido también en muchas ocasiones, hablo de memoria, que el Calamocha se pone por delante en algunos partidos. Fue Enseñaz el que hacía ese 0-1, empataba Gracia para el conjunto minero. Y Fisé, hay que recordar que Fisé, jugador de la Andorra, vio cartulina roja en el minuto 84. Fueron unos minutos en inferioridad numérica, pero tabla se firma ese empate entre dos equipos. Bueno, pues el Andorra es sexto, que todavía tiene opciones, por supuesto, de entrar en playoff, y el Calamocha, bueno, pues está en esa zona, sin tener que descuidarse, pero de momento en zona templada. Y aquí vienen curvas, porque se enfrentaban el Caspe con el Belchite, victoria para los caspolinos por 2-0, y parece que siguen intentando respirar los muchachos del Caspe.
Pues mira, Francho, si decíamos que el partido de la jornada por la parte alta se disputó en el Carmen entre el Club Deportivo Ebro y el Club Deportivo Cuarte, yo creo que unos de la jornada donde, fíjese, nadie podía contar al principio de temporada que el Cascais iba a estar en esta situación, pero de hecho lo está haciendo. Recibía un Belchite que también está luchando por esa salvación. Lo decimos en muchas ocasiones, en muchas semanas, que el Club Deportivo Belchite se mueve bien en estas situaciones porque está acostumbrado. Veremos a ver, pero bueno, de momento esa victoria para el Caspe, que tal vez respetar un poquito también a la afición de los Rosales. Otro duelo directo, como decíamos, por la parte baja y con Rotellar y que Arevadillo, que fueron los autores de los goles. Un Caspe que bueno, todavía sigue también en esa zona de descenso, penúltimo con 24, pero a un puntito, porque tanto Almudévar como Belchite suman 25 puntos, así que así está la cosa. Madre mía. Pues mira, hablando de Almudévar, recibía al Monzón y victoria muy contundente de los montisonenses por 1-4. Sí, contundente, incontestable, y eso que el Almudévar, pues si no ves el partido, pero sí que tuvo oportunidades incluso para cortar distancias, ¿no? Pero claro, el Monzón se puso 0-3 prácticamente con los goles de Raúl Obacati y Valencia. Y ahora es muy difícil de remontar, ¿no? Por mucho que insistas. Es verdad que acortaba distancias Martínez, pero Chupi 3 minutos más tarde pues daba el mazazo ya en la corona con ese 1-4 que fue el resultado definitivo, Francho. Repaso hecho, ¿cómo viene la siguiente jornada y cómo tenemos la clasificación? Pues mira, como te decía, el Huesca B sigue líder con 46 puntos, Club Deportivo Ebro 45, Cuarte tercero con 42, cuarto el Fuera con 40 y quinto el Binefar con 39. Esos serían los equipos. Campeón sería en estos momentos el Huesca B, que ascendería directo, y los 4 restantes jugarían el playoff de ascenso. Tenemos a la Andorra con 36 puntos, a una victoria, 3 puntos que tiene 39 el Binefar. Luego está el séptimo, el Tamarite, con 35, el Monzón con 34, Utrillas, que se pone noveno con 31, tras esta victoria tan importante que prácticamente sella o podría sellar la permanencia. El Calamocha con 29, Pilar con 29, Fraga con 29, bueno, pues esa zona un poquito todavía templada, pero aquí ya Almudévar con 28, Belchite 25 y la Almunia con 25, que es el que marca la salvación en este momento. Y en zona de descenso, Brea 25, Caspe 24, Fuentes 23. O sea, aquí todo parte de un par de partidos o de una victoria. Incluso ya veremos a ver en esos enfrentamientos que van a quedar directos ese gol a verás, que también va a ser muy importante y que en algunas temporadas lo ha sido, ¿eh? O sea que ojo. Y en cuanto a la jornada, ¿verdad? Nos queda. Pues sí, mira, el sábado solo hay un partido que se juega en Tenerías entre la Almunia y el Club Deportivo Ebro, y luego para el domingo el Monzón recibe al Brea, el Tamarite al Fuera, Cuarte Caspe, Belchite Fraga, Épila Huesca B, Fuentes Binefar, Utrillas Andorra y Calamocha Almudévar. Interesante jornada, la 25ª ya. Esto está ya, vamos, a punto de caramelo. A punto de caramelo, pues nos anotamos ese Utrillas Andorra por el duelo minero como tal, y haremos análisis la semana que viene aquí en la Grada FM con Laura Ferrer. Muy buenas. El próximo lunes, acuérdate. El próximo lunes. Bueno. Ojito. Buenas noches. Buenas noches. Semana a todos. Hasta. Nos vamos con la segunda federación y ahora sí que debería entrar Héctor Bravo. Muy buenas noches, Francho. Madre mía, macho, te estás coronando, ¿eh? Como ahí, pim, pom, para arriba, para abajo. Ahora va a llegar lo difícil, hacer 2 o 3 cosas a la vez. Para algo somos hombres. Bueno. Bueno, segunda federación, ha habido de todo. Hemos tenido derbi aragonés con el Teruel y el Balbastro. Hemos tenido al Utebo, que recibía al Alavés B de Molo y de John Guerrero, que luego haremos énfasis en ese jugador. Y por supuesto, bueno, Deportivo Aragón y, como no, la Sociedad Deportiva Egea, que de las botas de Iker Gil, oye, que ya se ha coronado arriba, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, lo venimos diciendo estas semanas atrás, que creo que le ha venido bien, ¿no? Esa cesión para la Sociedad Deportiva Egea, el cambio de Tarazona por bajar un escalón
a Egea, porque la verdad que es espectacular. Creo que le ha venido anillo al dedo, ha caído del todo de pie, está marcando, creo que va a gol por partido y bueno, pues confirma pues que el Egea es un serio candidato para optar a todo, ¿no? Esa temporada. Creo que no es casualidad, lo decimos semana tras semana y bueno, veremos a ver cómo se van desarrollando las jornadas. Y que verdad que esta semana le ha costado un poquito más frente a Lizarra, ya tengo que sudar tinta y ponerse el mono de trabajo, pero bueno, se está jugando todo por arriba y por abajo y al final pues es lo que toca, ¿no? Al final son jornadas en las que pues todos buscan ya posicionarse bien, tanto pues los que quieren estar arriba por jugar ese playoff como los que están por abajo, pues el intentar salir de la quema y cada vez va a costar mucho sacar los puntos, pero bueno, al final tienes jugadores pues desequilibrantes que realmente pues los fichas y los traes para ello, ¿no? Como es el caso de Iker Gil con la Sociedad Deportiva Egea. Lo que pasa es que fíjate cómo está y cómo ha estado esta jornada, porque lo comentábamos, bueno, comentaba en la retransmisión desde Santana del Utebo, que era una jornada pues realmente muy beneficiosa para los intereses de nuestros equipos, porque muchos equipos de la zona muy baja de la tabla clasificatoria habían conseguido vencer, han conseguido apretar todavía más la zona media-baja, pero también la zona alta, porque ha caído la UDL, el Suiza le ha ganado en el Isla al Anguiano, cosa que, bueno, era inimaginable hace 4, 5, 6 jornadas. La Real Sociedad C le pinta la cara en Govela al Arenas de Guecho. El propio Guernica vence de Ciudad de Tudela. Y bueno, ¿no? Lo que son las cosas. Pues cuando llegan los nuestros, en este caso, el Egea vence, el Teruel del Derbi aragonés con nuestro protagonista, que ahora lo tendremos, que para nosotros es un auténtico placer porque se ha estrenado en Liga y de qué manera, de una manera muy brillante, con el conjunto rojillo, vencía por 2-0 al equipo de la Unión Deportiva Basto, a los del Vero. Y por supuesto, en el encuentro de Santa Ana, pues victoria por la mínima de los chicos de Molo, que la verdad es que si el fútbol fuera boxeo, pues por puntos en cuanto a oportunidades, por lo menos en la primera parte las han tenido más claras. De hecho, Machote pues ha tenido que sacar un balón de debajo de los palos, pero ha sido salir Julen John Guerrero y rematar de cabeza solo, anotar y dejarnos con el cuerpo frío. Y mira que la tarde era fría en el campo de Santa Ana, por todo lo que estaba lloviendo y por el sobre todo la intensidad del fútbol que hemos visto en el campo. Y el último en Dirimitze ha sido el Deportivo Aragón, que sinceramente, Héctor, yo no sé cómo lo verás tú, pero pensábamos que podía pintarle la cara al conjunto de la Ciudad de la Verdura en la planilla, porque yo viendo las últimas jornadas del equipo no lo tenía tan claro, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, se ha puesto al final, creo que ha sido una jornada en la que al final el Deportivo Aragón se trataba de una final, ¿no? Además, pues jugaba una final fuera de casa que siempre es más complicado, aunque bueno, he visto cómo se encuentra el césped de la Ciudad Deportiva, casi a lo mejor estos partidos es mejor jugarlos fuera de casa y bueno, creo que se ha puesto el mono de trabajo, lo ha conseguido, se ha puesto el traje de superhéroe Cuenca y ha logrado marcar 2 goles para confirmar que el Deportivo Aragón sale del descenso e intentar pues el maquillar un poco estas últimas jornadas y esta temporada que está viviendo con tanta pues como un sentimiento de montaña rusa, ¿no? en el conjunto de Miguel Larraz, porque la verdad que está viviendo unos igual pues con el primer equipo y el juvenil, movidas en todos los encuentros, pues al final creo que el final es lo que ocurre y los jugadores son personas y lo sufren también y son muchos zaragocistas y al final pues necesitaban una victoria así, sobre todo pues fuera de casa contra el Calahorra, que era un rival directo y bueno, pues importante sobre todo pues para salir del descenso en detrimento del Barbastro, ¿no? Que hubiera sido la jornada redonda que hubiera ganado el Barbastro, pero claro, todos no podían ganar y menos tratándose de un derbi. Creo que tenemos protagonista.
Lo tenéis que tener por ahí, en la sala. Ahí lo tenemos, sí. Ahí tenemos Venga. a Lucas Beltrán. ¿Qué Pues tal? vamos a darle paso. Buenas Ahí lo noches, tenemos. ¿Qué tal? Lucas Beltrán. ¿Qué tal? Oye, lo primero, agradecerte que estés con nosotros en tu estreno con el primer equipo. Gracias. Sí. Sabíamos que ibas a jugar, pero ¿tú te esperabas jugar tanto? Bueno, el entrenador me dijo durante la semana que estuviese preparado, ya que teníamos 2 ausencias importantes por amarillas de Miguel y Teo. Y bueno, sí, algo esperaba, la verdad, pero no en el minuto 11 o 12 creo que ha sido. No me lo esperaba, la verdad. Pero bueno, hay que estar preparado. Ostras, pero preparado sobre todo ya no físicamente, sino también mentalmente, porque jugar con el primer equipo, el verte en Pinilla en un derbi y en un derbi tan importante para las dos escuadras, porque vosotros seguís en una línea totalmente ascendente, vais como un cohete, pero la Unión Deportiva de Albastro necesitaba los 3 puntos como el comer, ¿no? Pues para salir de esa zona baja. ¿Cómo sale Lucas a ese encuentro? Y más lo que hablamos, sin prácticamente darte cuenta porque llevabais 11 minutos de partido. Sí, así es. Lo que te digo, sí, he hecho el precalentamiento al partido por si acaso, porque teníamos un compañero, Óscar, en mediocentro también, algo tocado, entonces por si acaso tenía que estar preparado, pero no he calentado como tal en la banda, digamos. Y bueno, pues nada, he salido confiado, tranquilo, ya que mis compañeros, mi familia y la gente que me apoya, pues me ha dado buenos consejos, me ha dicho que juegue igual que entreno, que no esté nervioso y bueno, poco más, la verdad. Con el balón bien, me he visto bien, la verdad. Luego defender sí que es verdad que son buenos rivales, iban a por todo el Barbastro, ya lo hemos estado viendo esta semana durante los vídeos. Y bueno, había buenos jugadores, pero hemos conseguido los 3 puntos en Pinilla, que dices tú, que no es nada fácil. Y bueno, nada, poco más, la verdad. Bueno, Lucas, para un chico de Teruel de toda la vida, ¿qué supone el jugar con el equipo de la ciudad, el jugar con el equipo al que tú has ido a animar y no tener a la familia allí? Bueno, pues la verdad que hace 3 años estaba enviándole mensajes a alguno del equipo con los que estoy jugando ahora. Ya, el típico vídeo que grabas, ¡buah, qué golazo! Yo se lo enviaba, porque los veía como ídolos también del club, del equipo, del Teruel. Y pues ahora entrenando y jugando con ellos, la verdad que es una oportunidad muy bonita, muy buena. Y eso, ahora intentar aprovechar los máximos minutos que pueda, que me toque y darlo todo, sea en Pinilla o fuera, y ayudar al equipo a intentar el ascenso. Tú eres como digo yo, del cupo turolense dentro del equipo. Sí. Para ti, ¿eso qué supone? Porque sí que es cierto que siempre hablamos, ¿no? Que tiene que haber una conexión, una sintonía. La mayoría de los aficionados, sobre todo los aficionados del Club Deportivo Teruel, sí que tienen muy en cuenta eso, el que haya gente de la casa, gente de la tierra, gente que los vean por la calle, que sepan quiénes son, que si te tienes que tomar una Coca-Cola al lado, digan, mira, pues este mozo juega en el Teruel. ¿Qué supone eso, sobre todo para ti, que tú eres ese cupo? Sí, bueno, lo que tú dices, que aunque sea joven y el más joven de la plantilla y eso, he notado desde que he entrado al campo, he notado un apoyo increíble de los aficionados, estaban mis amigos, estaba mi familia, lo que te digo, y pues una pasada, la verdad, que para mí y para ellos, yo creo, lo que dices tú, que se ven reflejados con jugadores del Teruel, que les gustaría ver muchos más, está claro, pero bueno, si hay 1, 2 o 3 van a ir con ellos a muerte y pues lo he notado, la verdad, hoy sobre todo. Hombre, también tenéis algo que yo entiendo que es un valor añadido, y es tener una grada como la que tenéis, que no paran los 90 y tantos minutos de partido de estar allí, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Aparte con un repertorio de canciones, macho, que yo cada vez que me toca narraros, hay veces que me tengo que morder los carrillos porque es que me descojono, digo, pero macho, esta gente qué imaginación tiene, ¿no? Y una pasada, la verdad que no sé quién lleva el micro ni quién hay por ahí, conozco a un par, pero vamos, les gusta, lo viven y sin ideas no se quedan, la verdad. Siempre, No. si no es a uno, es a otro y la verdad que eso anima, ayuda al equipo y pues gracias a ellos también en parte estamos ahora con resultados positivos. Eso me quería centrar. Empezasteis de una manera pues muy dubitativa, también, bueno, mucha gente iba con el chip pues de equipo de primera federación, que desciende, que ya por obligación tiene que volver de nuevo a primera federación. Yo creo que eso en un principio pues sí que supisteis
de alguna manera apartarlo, ¿no? Decía la gente, a ver, majos, que sí, ascendimos a Primera Federación, vale, estuvo guay, pero que es que ahora estamos en otra liga, o sea, ahora estamos en nuestras circunstancias. Bueno, luego también pues el fallecimiento del Presi era algo que quieras que no, pues al equipo le afecta, ¿no? Ahora que parece que ya tenemos pues todo ordenadico, los muebles en casa, cada mueble en su sitio, volvéis de nuevo a renacer y ¿dónde está el techo, tío? Porque es que yo veo semana a semana que dices, hemos ganado, hemos vuelto a ganar. Bueno, pues ahora nos va a visitar, yo qué sé, la Sociedad Deportiva Logroñés, ¿no? Por ejemplo, que decíamos, hostia, es un rival difícil, ¿no? Complicado. Le pintas la cara en casa. ¿Dónde está vuestro techo, Lucas? Bueno, lo que tú dices, yo el año pasado no estaba, lo veía desde el móvil, los partidos en primera red, pero sí, claro, al principio pues un equipo totalmente nuevo, menos 2 jugadores que quedan, me parece, o 3, lo demás todo nuevo, el míster nuevo, y pues se tiene que hacer todo poco a poco, se tiene que empezar la casa, digamos, no por el tejado, por el suelo, y, y pues eso, ir pretemporada sí que se hizo un poco cuesta arriba porque éramos muchos chavales como yo, ya incluso más jóvenes de la cantera, no estaba el equipo al 100% tampoco, vino ya casi en la primera jornada o el partido antes, que creo que fue Valencia-Mestalla, y aún no estaba ni el equipo hecho entero. Y bueno, poco a poco pues ir poniendo cada uno de su parte, el granito que puede, y pues ahora mira, están saliendo las cosas bien, el entrenador confía en cada uno de nosotros igual, y vamos todos, no sé, en la misma dirección. ¿Cuál es tu referente? Porque tú eres un 5 puro. Sí, bueno, digamos, donde me toque, la verdad, por ahí por el medio, donde me toque. Pero vas en la posición de Marí. Sí, la verdad. Hoy he jugado todo el partido ahí. Y bueno, ¿cuál es tu referente? Ya no te voy a decir en el Club Deportivo Teruel, sino en quién se fija, Lucas Beltrán. Bueno, pues a ver, te puedo decir también del Teruel. Yo sobre todo en los Ya. en los entrenamientos y partidos cuando voy convocado o no y lo veo desde arriba, pues eso, lo que tú dices, cualquier medio centro del Teruel es una pasada entrenar con él, aprender de él y sobre todo que me dicen cosas buenas a mejorar, cosas buenas que tengo, algún fallo que puedo mejorar, que aún soy joven, pero si me lo dices de esa manera, pues yo lo agradezco, la verdad, y pues lo pongo en el día a día, entrenando. Y pues eso es lo que me está haciendo poco a poco también ir a más con ellos y poder debutar o pillar algún minuto más. Y cuando dime. no estás con el primer equipo, porque ¿dónde empieza a jugar al fútbol Lucas Beltrán? Bueno, como todos los niños supongo, yo empecé con mis amigos del colegio, Las Anejas se llama, es un colegio de Teruel, y luego, no sé con cuántos años la verdad te mentiría, pero muy pronto voy al Atlético Teruel, que es un club, digamos, la rivalidad del Teruel, en Teruel, la ciudad. Sí. Y nada, enseguida estoy un par de años, ganamos ligas y enseguida me voy al Teruel, que juego División de Honor Infantil, todas las categorías, y ya el segundo año mío de juvenil voy al Huesca, donde estoy 2 años y acabo el año pasado siendo juvenil con el filial en tercera. Y de ahí ya al primer equipo del Club Deportivo Teruel. Bueno, hice la pretemporada y claro, no se puede asegurar nada porque soy nuevo, nadie me conoce, digamos, para que me entiendas. Y bueno, eso me lo gané, pude aportar lo que sabía, lo que podía y lo que te he dicho, poco a poco ir aprendiendo de los que tengo delante y súper agradecido a todos, la verdad. Y ahora dentro de todo ese inicio y de todo ese recorrido tan largo que te queda, porque eres un chaval, ¿quién pilla tus años? Yo con tus años vivía allí en Teruel, estaba estudiando ahí en la universidad y vivía allí en Teruel, entrenaba con el equipo. ¿Dónde está tu techo? Pues eso la verdad que no te lo sé decir, ojalá pueda llegar a lo más alto posible, está claro, pero yo lo que intento es día a día ir a entrenar, aprender lo que te digo, cada fallo tonto o no tonto que sea, ir mejorándolo, ir quitándome eso de chaval, ir metiéndome más al fútbol senior, digamos, y hasta donde tenga que ser, la verdad, con el apoyo de la familia, de los amigos, del entrenador que tenga y a tope con los compañeros que me toque, claro. Y a poder ser con el Club Deportivo Teruel, ¿no? Que siempre sería bonito. Estaría muy chulo, la verdad, sí. Sí. El ir creciendo con el equipo.
no te voy a decir que seas un one man club como es el Capi, como es Cabetas, ¿eh? Casi, Pero bueno, difícil. Cabetas, casi un one man club, pero por la cantidad de temporadas que lleva como si lo fuera, ¿no? Buah, sí, ese es uno de los que te decía antes que yo escribía o veía los partidos y digo, buah, qué pasado, ojalá estar ahí un día entrenando. Y hoy, pues mira, al lado de él, me pasaba las pelotas, se las pasaba yo, me ayudaba, decía, oye, Cabe, si ves que algo no va bien, me dices sin problema, y me ha corregido un par de veces, y súper bien, la verdad, muy contento con el Capi, la verdad. ¿Te calienta mucho la cabeza o no? Que va, para nada, al revés. Todo lo que me dice es a buenas, para mensajes positivos. Y bueno, era uno de los que siempre me decía, ala, ¿qué? ¿Cuándo llega tu día? No sé qué, ¿cuándo debutas? Y pues hoy ha sido, y muy contento, la verdad. O sea, que hace más función de padre, ¿no, Cabetas? Sí, ojo, en mi caso sí, claro. Sí, sí. Oye, y de todos estos peloteros buenos que tenéis en el equipo, ya no solamente el Bretón, Teo o el propio Joel, es que en este invierno habéis perdido gente con mucha profundidad dentro del equipo, y en este mercado de invierno, vamos, os habéis armado, y de qué manera, ¿eh? Porque lo del extremo yo no me lo esperaba, se lo dije a algún compañero tuyo, pero la verdad es que, vamos, es una pasada. Sí, lo que tú dices, ha ido gente también muy importante, la verdad. Eran chicos más jóvenes también que les queda muchísimo fútbol, está claro. Pero igual que se van unos, pues vienen otros. Y la verdad que Isaac, creo que te refieres a Isaac, vamos. Sí. Los demás también, ¿eh? Cada uno en su posición es un tremendo jugador, la verdad, es de la categoría o incluso mejor. Pero Isaac, claro, ha caído con el pie derecho y la afición está loquísima con él. Él está contento, está jugando cómodo, porque aparte se le ve que se atreve, dribla, lo que tiene Sí, que en hacer, vamos, cara, un extremo. en cara, Eso sí, es. sí. Y si nos da goles y asistencias, pues oye, más que contentos nosotros. Bueno, Lucas, la última. Vale. ¿Cómo ves al equipo esta temporada en esa línea ascendente? ¿Os vais a meter en playoff? ¿Y cómo ves al resto de equipos aragoneses? Bueno, pues a ver, nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas, nos quedan 10 partidos si no me equivoco, no sé cuántos quedan, pero puede pasar de todo. Pero a ver, siendo la dinámica que llevamos, cómo estamos de motivación, también nos quedan enfrentamientos directos, está claro, vamos a la semana que viene vamos a Egea, pero yo quiero creer que el equipo se va a meter en playoff, la verdad, y que van a pasar cosas chulas. Yo creo que el equipo puede subir a primera ref, una plantilla increíble, los suplentes son iguales que los titulares, no se nota cambio y la idea del entrenador está clara, vamos todos con ella a muerte. Y pues bueno, comentándote un poco de los equipos aragoneses, el Egea va como una moto también, está ahí con nosotros a tope, la verdad. El fin de que viene será un partido chulo ahí en su campo. Y bueno, ¿qué más? El Utebo también es un rival duro, tenemos que ir a una Santana a su campo. ¿Y qué más me queda? El Barbastro, hoy bueno, siempre en su campo suelen ser mejores, suelen apretar más, la verdad. Pero hoy la verdad que han tenido un par de ocasiones, les han anulado un gol también, que no está claro si era o no. Y en su campo serán fuertes, han fichado gente buena en invierno que se nota que mejora lo que ya tenía. Y por último, el Deportivo Aragón me queda, ¿verdad? Sí. Bueno, yo he visto un partido, dos de ellos, conozco a un par de jugadores que son de mi edad y la verdad que son muy buenos jugadores, muy buen equipo. Lo único que las cosas no están saliendo bien hasta hoy, por ejemplo. Hoy han dado un golpe en la mesa a ver qué tal va, a ver si la semana que viene consiguen 3 puntos en casa y a ver si pueden salir de esa posición que no le gusta a nadie, la verdad. Pues ojalá la próxima temporada podamos decir, en vuestro caso, pues que podemos colar a 2 equipos nuestros en Primera Federación para que no esté sienta tan solo la Sociedad Deportiva Tarazona, ¿eh? Eso es, sí. Y que el resto de equipos se mantengan y a ver si colamos mínimo un par. Ojalá sea así, está claro. Pues Lucas Beltrán, un placer tenerte Igual. aquí en la Grada FM. Espero que la primera de muchas. La primera Bueno, de muchas. ojalá, eso es. Mientras me invitéis, yo encantado. Desde luego. Y lo dicho, estaremos todos muy pendientes de ese derbi aragonés que se va a vivir en Luchán, con 2 equipos que llegan en el mejor momento de la temporada y que no te voy a poner en el compromiso de decirnos un resultado, ¿vale? No, yo los 3 puntos vienen a Teruel, eso lo digo ya.
Eso está claro, Pues- no sé cuántos goles, pero seguro, seguro. Pues nos dejas el titular. Lucas, Eso es. un abrazo. Venga, muchas gracias, un abrazo, adiós. Adiós. Lucas Beltrán, el jovencísimo mediocampista, mediocentro defensivo del Club Deportivo Teruel, que hoy se estrenaba con el conjunto rojillo y que la verdad se ha marcado un partidazo. Parece como que lleve toda la vida jugando en esa posición, Héctor. Sí, la verdad que, pues bueno, creo que además hace falta, ¿no? Gente de la casa, pues que también, ¿no? Igual que hablamos del Deportivo Aragón, pues que del Teruel, pues que no sea tampoco una aliciente, una novedad que un chico, pues de Teruel, de toda la vida, de la casa, pues que tenga, que pueda dar el salto y que pueda debutar y pueda jugar muchos minutos con el equipo, porque eso, pues es que también se están haciendo bien las cosas y creo que en Teruel, pues pese a la dificultad, pues de medios, ¿no? Y de otros clubes, ¿no? Que tienen muchas más ventajas que por ejemplo, el Club Deportivo Teruel, pues tiene mucha falta, ¿no? De recursos y sobre todo de jugadores que en la zona para nutrir al primer equipo, pero bueno, al final, pues si siempre va saliendo alguno y jugadores pues como Lucas, ¿no? Que además con la ilusión de debutar y poder llegar por lo más alto con el equipo de tu ciudad, de tu tierra, pues adelante, ¿no? Jornada 26, la próxima. Nos centramos en ella muy rápidamente. El Balbastro visita al Subiza. Yo creo que estamos hablando realmente de una final. Sí, creo que ya cuesta, ¿no? Decir que estamos ya en un tramo de la temporada, pues que es complicado, ¿no? Y al final, pues van pasando trenes, no los estás cogiendo y es una lástima por la situación, pero claro, al final, pues ya hoy, pues con la derrota con el Teruel, pues te estás metiendo ya a 4 puntos del descenso y el Subiza, pues todos sabemos que ya prácticamente, salvo milagro, tiene ya finiquitada la temporada y sabemos que el tema del Subiza es más tema de formación que de competición y bueno, pues es una final y tiene que ir a por todas el conjunto de Dani Martínez y tiene que ganar los tres, que tiene que ganar, sí o sí. Si quieres seguir ahí en la lucha, ya es una obligación, no se puede pinchar, igual que el otro día, el día del Anguiano, pues era otra bala más que tuvo que quemar para seguir ahí, pues la semana que viene, como te digo, tiene que continuar ahí. El Deportivo Aragón, que recibe a la Sociedad Deportiva Logroñés el domingo a las 12 de la mañana. Mala pareja de baile le toca al Deportivo Aragón, y más con una Sociedad Deportiva Logroñés que viene de vencer 4-1. Sí, tiene un calendario complicado el Deportivo Aragón, sobre todo pues por la situación en la que se encuentra, ¿no? Pero bueno, como te digo, creo que tiene que ser la confirmación de la victoria de hoy en la planilla. Tiene que, si quiere seguir aspirando a tener un final de temporada sobre todo tranquilo, pues tiene que sacar los 3 puntos en casa, que es donde más le está costando hacerse fuerte este año y bueno, pese a que tú sé que tendrás el corazón dividido otra semana más, pues bueno, al final, pues bueno, creo que el conjunto de Merarraz tiene que empezar a confirmar, ¿no? Y a tranquilizar sobre todo a la gente, porque creo que un descenso del Deportivo Aragón sería totalmente catastrófico para parte de la segunda federación. Para la línea del club sería pues un poco bajar un escalón y eso no interesa. Y sobre todo por los chicos que vienen del División de Honor Juvenil, que tienen que tener una salida, y qué mejor salida, claro, que el Deportivo Aragón. Nos comentaba Lucas, derbi aragonés en Luchán, 12 de la mañana, Egea, Club Deportivo Teruel. Vamos, un auténtico partidazo que yo desde luego no me perdería. Y bueno, Lucas dice que los 3 puntos van a viajar a Teruel. De momento se van a enfrentar el cuarto clasificado con 45 puntos con el sexto clasificado con 43 puntos. Los dos en una línea completamente ascendente. Bueno, el Teruel lleva 5 victorias consecutivas y la Sociedad Deportiva Egea 4 victorias y un empate. O sea, mejores guarismos no se pueden tener. Ahí no nos mojamos. Yo creo que es el partido de la jornada por excelencia, porque, pues bueno, por la trayectoria que llevan ambos conjuntos y lo que quieren, ¿no? Los dos conjuntos, pues creo que el Egea lo tiene muy claro que tiene que acabar el año en puestos de playoff y el Teruel quiere volver
suena más a la senda de la victoria y sobre todo por el hecho de poder entrar en playoff, que creo que es, si gana el domingo al Egea según resultados, pues creo que entraría por primera vez en playoff en lo que vamos a podría meter. Y bueno, y el último encuentro, el que visitará o recibirá la UDL, la Unión Deportiva Logroñés, al Utebo en Las Gaunas. Una Unión Deportiva Logroñés, pues que es el mejor momento para pillarla porque no está haciendo las cosas bien. Hay mucho nerviosismo y el conjunto de Juan Carlos Beltrán, que quizás hoy pues no contábamos nadie con esa derrota frente al conjunto Babazorro, con el filial Babazorro, pero bueno, visto el encuentro y visto también pues las bajas importantes que tenía el conjunto de Juan Carlos, pues la verdad es que, bueno, ese 0-1 habrá que hacerlo, habrá que eliminar ese mal resultado frente a la UDL, que es, de hecho, es un rival directo. Estamos hablando que el Utebo tiene 43 puntos y la UDL tiene 41. Una cosa, una píldora te quiero decir, porque yo en tantos años de narración nunca me había encontrado con lo que me ha pasado hoy en Santa Ana. Y es que se ha paralizado el encuentro porque el árbitro asistente se ha dirigido al colegiado principal, han ido a ver a Teddy, a nuestro amigo Teddy, al delegado del Utebo, y le han pedido, por favor, que por megafonía se dijera a los aficionados que estaban fumando en la banda donde está el bar que por favor se abstuvieran de fumar porque le molestaba al árbitro asistente. Yo no sé tú si lo habrás visto eso, pero yo no lo había visto en mi vida. De hecho, lo he dicho en la narración. Yo esto no lo he visto en mi vida. De hecho, ha venido mi padre conmigo y el hombre estaba flipando igual que yo. Digo, madre mía. Y se ha parado el juego, ¿eh? Una anécdota más, ¿no? que contar. Creo que yo es la primera vez que oigo algo así, porque yo nunca... he dicho, pues ha mandado parar el partido pues porque le habrán insultado, yo qué sé, o le habrán dicho algo. No, porque es que estaban esfumarreando allí y que le molestaba el humo. Le molestaba el humo al hombre del tabaco, bueno. Pues bueno. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Sí, bueno, cerramos segunda federación y nos centramos con la primera. Ostras, amigo, la primera. ¿Cómo está la primera, Sí. Y mira que hemos tenido en Santa Ana, ha estado el Presi, ha estado Niceto viendo el partido y también, pues bueno, han ido a saludar a Molo. Ha estado también David Navarro, mucho hombre fuerte del fútbol aragonés, hoy en el palco de Santa Ana. Y yo le he felicitado, digo, macho, joder, ¿cómo vais como un tiro? Dice, bueno, pero, ostras, yo creo que en el mejor de nuestros sueños nos veíamos capacitados para ganarle al Lugo en el Anso Carro. Sí. Sí, además creo que, bueno, pues al final creo que la semana pasada lo decíamos, ¿no? Que era pues un calendario complicado el que tenía la Sociedad Deportiva Tarazona también, pues por las salidas, ¿no? Que tenía y, bueno, pues contra equipos que hace nada estaban jugando en el fútbol profesional en segunda división, pues al final por mal que vaya en la clasificación, pues no deja de ser el Club Deportivo Lugo y visitar un histórico como era Anso Carro. Y bueno, al final pues volvía a ponerse el disfraz de superhéroe Adri Fuentes, que volvía a marcar gol y remontaba el encuentro del conjunto turiasonense y bueno, pues un poquito más cerca, ¿no? del objetivo del objetivo de la salvación, una victoria súper importante también pues por la manera en la que se consigue y creo que el equipo está muy seguro de lo que quiere, creo que está trabajando muy bien y está jugando jornada tras jornada además con las ideas muy claras para saber cuál es el camino para conseguir esa ansiada permanencia y que creo que no van a tardar mucho en confirmarla. Tenemos declaraciones del míster, ¿no? Sí, tenemos las declaraciones del míster y también en rueda de prensa de Adri Fuentes también tenemos las palabras del delantero. Vamos con ello. Bueno, la victoria es importante, ¿no? Como tú has dicho, por el tema de clasificación, rival directo. Bueno, yo creo que los dos entrenadores hemos repetido lo mismo en las ruedas de prensa previas. Pero más allá de todo eso, pues,
Mi sensación es que el equipo llevaba 2 derrotas y un empate, empatándole el rival en el 95, haciendo 2 buenos partidos y perdiendo por mala suerte, y vuelve a venir aquí a Lugo y vuelve a competir como lo ha hecho siempre, y que estamos en esa buena línea. El partido, pues en la primera parte creo que ha estado muy controlada por los dos equipos, restándonos y minimizándonos nuestras virtudes. Entiendo que para el espectador habrá sido fea, para nosotros como entrenadores pues mejor, porque ni nosotros hemos creado grandes ocasiones, quitando la del gol, ni el Lugo ha creado grandes ocasiones en la primera parte, ¿no? Ha sido un partido muy igualado, muy parejo, y como te digo, pues yo creo que imponiéndose los dos equipos en la parcela defensiva a la ofensiva, ¿no? Pues mira, nosotros hicimos este mismo partido en Arenteiro, tuvimos un mano a mano, 2 acciones como la que hemos metido y no metimos, y hoy hemos puesto una y la hemos metido. El fútbol unas veces te da y te da el premio en otro día que a lo mejor no lo mereces tanto. Yo creo que no ha cambiado mucho. Yo creo que he sido el mismo futbolista desde el partido 1 hasta la jornada de hoy, y lo único que quizá ha cambiado simplemente es que no he dejado de creer en ningún partido ni en ningún momento, a pesar de haber tenido malas rachas con el equipo, de otras buenas rachas como el inicio de año, pero yo creo que la clave está en nunca tirar la toalla. Bueno, te mentiría si pensase en esos 4, pero la manera en que sería lo correcto plantearlo, al menos yo lo creo así, es partido a partido, no pensar en este va a ser más fácil, este más complicado, este es en casa, este fuera, no, nada de eso. Tenemos que ir partido a partido, sabiendo que en las segundas vueltas los equipos siempre se fortalecen, cada vez quieren asegurar más los resultados, es más complicado, se pueden decidir por incluso solo el balón parado, y al final yo creo que lo más importante es tener los pies en el suelo, ir semana tras semana y pelear como si fuese una final cada partido, porque cada vez son menos y cada vez se complica más todo. Pues mira, hablando del siguiente rival, del próximo encuentro, recibe la Sociedad Deportiva Tarazona al Nàstic de Tarragona, uno de los equipos que siempre está en la zona alta, que siempre está buscando el retornar de nuevo a esa segunda división. Un equipo, pues que bueno, quizás figuras así muy llamativas o grandes nombres no es que tengan, sí que te sonará Dani Rebollo, el ex concertero del Real Zaragoza, o el propio Joan Salvà, que era también portero del Castellón, pero bueno, mucho exjugador del Lugo, como puede ser el caso de Gorka Pérez o de Víctor Narro, Antoñín, Leal de la Ponce, Borja Granero, del ex del Alcoyano, pero no tiene así, digámoslo así, es un equipo de obreros del fútbol, o sea, no es un equipo que haya hecho una extraordinaria inversión en fichar determinados jugadores, pues para, como es el caso del Ibiza, ¿no? Pues para retornar de nuevo a la primera división. O sea, perdón, a la segunda división. Bueno, pues un equipo entrenado por un míster extremadamente joven. De hecho, bueno, tiene jugadores como es el caso de Joan Uriol, con 38 años, bastante más veterano, jugando en el verde que el propio míster del Nàstic, como es el caso de Dani Vidal. Siempre es un conjunto que tú siempre me recuerdas esa derrota en el descuento que se produjo en el campo del Nàstic, y siempre pedimos vendetta, ¿no? Pues qué mejor manera que hacerlo en el Municipal. Sí, creo que siempre queda en la retina ese encuentro, y creo que además, pues bueno, si en un sitio se tiene que hacer fuerte y confirmar su momento de forma es en el Municipal, y además creo que el Tarazona, pues contra los equipos de la parte alta, pues siempre se le ha dado bien desde que ha ascendido, porque el año pasado también hizo grandes partidos, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre la semana que viene con el Nàstic. Creo que es un buen encuentro y un buen rival para confirmar el buen momento de forma, y luego pues bueno, hay muchos enfrentamientos también directos que puede ser pues también una jornada buena para pues conseguir los 3 puntos y estar un pasito más cerca de esa salvación y esa permanencia.
Pues lo que son las cosas, el Nastic es sexto con 40 puntos, igual que tiene el Baracaldo y que tiene el Alenteiro, que están metidos en playoff. Ahora el líder es la Cultural Leonesa con 52 puntos, que desde luego, bueno, ya le ha metido un paquete de puntos al segundo, que es la Real Sociedad B, con 43. Pero la Sociedad Deportiva Tarazona ahora es 11ª con 34 puntos, está a 6 del Nastic, pero tiene por encima a Unionistas y al Zamora y al propio Andorra con 2 puntos más y con 4 puntos más. Y luego, bueno, un colchón de 6 puntos con el primer equipo que está en descenso, que eso es una promesa que tiene 30. Por lo cual, lo que tú dices, la próxima semana hay pues duelos muy, muy, muy directos, como puede ser el que va a ocupar al Barça Atlético con Osasuna Promesas, o bueno, o el caso del Baracaldo, que como está en esa zona alta, pues puede hundir todavía más al Lugo, o en el caso del Lourense, que va a casa de la Ponferradina. Bueno, son duelos muy, 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 muy directos que nos pueden beneficiar si nosotros pues hacemos las cosas medianamente bien, ¿no? Incluso hasta el punto puede ser bueno, Héctor. Sí, sí, ¿no? A ver, si según resultados todo puede ser bueno, ¿no? Pero bueno, al final, si hay buenos resultados y encima pues consigues la victoria, pues puede ser una jornada redonda. Pero bueno, al final lo importante es sumar y puntuar. Y como te digo, creo que estamos en el momento de la temporada en el que todos los equipos van a pelear en todas las categorías por sus objetivos y creo que cuanto antes llegue el objetivo y más cerca estés la permanencia y menos se sufra, creo que además el Tarazona no ha entrado prácticamente en toda temporada en puestos de descenso y eso pues es que está las cosas haciendo muy bien y hay una gran sintonía entre la afición y el club y eso al final se tiene que estar viendo reflejado en el terreno de juego. Bueno, Héctor, pues finalizamos ya nuestro programa, hora y media pasadas, ya hora y 31 de programa, donde hemos tenido de todo, análisis, entrevistas, lo mejor de cada casa en este último programa en domingo. El próximo ya será el lunes que viene. No podremos contar, espero que momentáneamente, con la presencia de Héctor por cuestiones laborables, pero bueno, sigue el proyecto, ¿eh? No os penséis que no va a estar, que tiene que dar mucho mal y mucha guerra aquí en la Grada FM. Chapó por cómo has manejado todos los intríngulis de cómo te has puesto el traje de Jandro. Bueno, lo hemos salvado. Lo hemos salvado. Muy dignamente, muy dignamente. Y lo dicho, pues que el próximo programa será el lunes a las 10 de la noche, no mañana, el lunes que viene, a las 10 de la noche, y que nos veremos y nos oímos aquí en la Grada FM. Recordar, entre semana, 40 por 20. Un placer, sed buenos. Adiós.